Amados hermanos, las más ricas bendiciones del parte de nuestro Dios para todos quienes tengan a bien ser fieles al Señor y compartir estos videos que estamos haciendo. Hoy día vamos a grabar el episodio 26 con un tema, hermanos, como muchos, bastante escabroso, pero de una gran realidad, cuyo título es: el mismo día del arrebatamiento caerá el Vaticano y otras iglesias. Amados hermanos, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, en el plan de Dios de salvación, estamos en los últimos años. De acuerdo al cumplimiento de las profecías, hermanos, todo se está cumpliendo como está, así está escrito. Porque Dios nos dio la vida, en este tiempo estamos viendo el mayor cumplimiento de todas las profecías. Esa es nuestra bendición. Y, a ver, estamos muy cerca a que puede ser el próximo año, el subsiguiente, 1, 2, 3 años más, tal vez, o menos. Más Dios lo sabe. El comienzo de la gran tribulación, que como Cristo lo enseña en San Mateo 24, será antes del arrebatamiento. Y eso va a ser el mismo día que caiga económicamente Estados Unidos, la caída del dólar. Y eso hay varios economistas, muchas personas, que han pronosticado que puede ser, incluso algún economista lo anunció en junio del año pasado, del año 24. Ray Dalio, que fue premio Nobel de Economía el año 2019, si no me equivoco. También un señor que es economista norteamericano, famoso, Richard Wolff, tiene muchos programas hechos en YouTube. También él está anunciando enormemente la caída de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque van a caer todos los sistemas económicos, se va a terminar el dólar. Porque Estados Unidos, hermano, la mano de Dios va a caer sobre él. Estados Unidos simboliza el imperio romano de este tiempo. Y Estados Unidos, todos saben que Estados Unidos ha producido guerra en los últimos 50 años, en todo, 50 o 60 años, ha producido guerra en todos los continentes. Porque los dueños, de los que fabrican grandes armamentos en Estados Unidos, como lo he dicho en otros pasajes, solo les interesa vender armas. Y el gobierno, como también lo he dicho, en Estados Unidos nunca ha mandado el presidente. ¿Quiénes son los que mandan? Los grandes capitalistas, y que son muchos. Entonces, hermanos, además, en el libro bueno del profeta Enoch, y ese libro, tengo entendido, fue encontrado en un viejo monasterio de Etiopía en el año 1850. Eran dos libros que estaban ahí. Uno escrito en arameo, ya el idioma en que lo escribió el profeta Enoch 300 años antes del diluvio, y una copia traducida al etíope, al idioma etíope. Ambos libros están guardados en una biblioteca en Alejandría, Egipto. Y en ese libro, hermanos, el profeta Enoch anuncia que de la caída de Adán hasta el juicio final, después del milenio, serán 7000 años. Y estamos muy cercanos al año 5900
después de la caída de Adán, considerando que fueron como 1300, 1350 años después del diluvio, los acontecimientos. Entonces, él profetiza que el arrebatamiento, conforme a lo que enseña Cristo, sería dentro de la primera mitad del siglo XXI, que es el siglo que estamos. Nótese que estamos terminando ya a un mes prácticamente, que termina el primer cuarto del siglo XXI, 25 años. Por lo tanto, la primera mitad sería el año 2050. Y él escribe que sería dentro de la primera mitad del siglo XXI. Y eso tiene que ver, hermanos, con el propósito de Dios. Por eso estamos en los últimos tiempos y posiblemente, hermanos, la venida de Cristo, nótese que, no voy a decir, se supone, podría ser, para que se entienda que no voy a dictar una fecha fija porque eso no existe. Cristo debería venir entre los 12, 15, 18, 20, 23 próximos años. En ese lapso de tiempo, de acuerdo a las profecías. Entonces, hermanos, ahí será el arrebatamiento. Y voy a poner dos fundamentos, hermanos, ¿ya? Que hablan de arrebatamiento y no de rapto, como prefiero ser directo, hermanos. Ningún instrumento de Satanás va a cambiar las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, todo el que cambia las enseñanzas de Cristo, llámese como se llame, sea quien sea, tenga los estudios que tenga, es un instrumento de Satanás. Y Cristo enseña en San Juan 14, del 1 al 18, ¿ya? Y ahí vamos a leer, hermanos, donde Cristo, ¿ya?, anuncia de estas cosas. San Juan 14. Aquí. San Juan 14, del 1 adelante, porque vamos por ahí en alguna parte, nos vamos a saltar un par de versículos para no leer todos los 18 versículos. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Vamos por ejemplo, el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ya? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. ¿Ya? Amén. Ahí vamos a dejar esa parte. Ahora vamos a pasar de inmediato a 2 Tesalonicenses 4, versículo 13. 2 Tesalonicenses es donde el apóstol Pablo habla de estas cosas. Primera de Tesalonicenses, eso es, 4 del 13 al 18. Aquí. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Aquí, hermano, quiero ver un detalle que un par de años atrás en un capítulo yo enseñé de esto, pero por si algún hermano no vio esto, no vio esos capítulos. Sucede, hermanos, que esta Biblia en la Reina Valera 1909, escrita en español. Y este versículo, hermano, en 1960, cuando estaban haciendo la Biblia, la Biblia Reina Valera escrita en castellano, revisión 1960, este versículo fue cambiado. Aquí el texto original de esta Biblia dice: así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y fue cambiado, en esta Biblia dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué, hermanos? Porque la Iglesia Católica, de esa manera, ahí se ve la intromisión de los teólogos de la Iglesia Católica, cuando el año 60 estaban haciendo la Biblia escrita en castellano, porque ellos, hermanos, son los que sembraron la abominable teoría, por darle un nombre, de que el que muere va al cielo. Y ellos son los que enseñaban, y los teólogos, hermanos, tomaron esa enseñanza como ellos no son siervos de Dios, creen todo lo que el anticristo les ha enseñado. Y los teólogos son los que enseñan que el que muere va al... Hermano, aquí mismo tenemos una enseñanza del apóstol Pablo que se refiere a esto. ¿Ya? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Jesús determinó que todos los que son salvos y no mueren como mártires, sino su alma es llevada por el ángel del Señor a las profundidades de la tierra donde está el paraíso. El paraíso, hermanos, es el mismo territorio que alguna vez fue el Edén. En algún momento, hermanos, no sé si mucho antes del diluvio o en los meses del diluvio, Dios, Él modificó bastante la tierra, ¿ya? Porque lavó la tierra, y ese territorio donde estaba el Edén fue llevado a las profundidades. Por eso, hermano, cuando Jesús en la cruz le dice, habían dos condenados, uno a cada lado de él. Y uno se burlaba y el otro se compadece porque al parecer conocía un poco las escrituras. Y le dice a su compañero, en verdad nosotros aquí estamos pagando justamente por nuestras causas.
u obra. Y mira a Jesús y dice, mas este es inocente. Y ahí le agrega, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo, como todavía, aun cuando estaba colgado en la cruz, pero todavía no había sido muerto, le responde, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nótese que no le dice en el cielo, ni en el trono de Dios, ni en la ciudad santa de Jerusalén. No, en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese lugar lo determinó Dios, y ahí es donde hasta Jesucristo, de Jesucristo para atrás, nadie dormía ahí. Estaban todas las almas despiertas. Por eso en lo que enseña Lucas, el pasaje que está en Lucas 15, del el alma del rico y el alma del mendigo, se produce un diálogo, ¿ya? El alma del rico está en el infierno y el mendigo, Dios haya tenido misericordia de él y su alma haya sido llevada al paraíso, ahí abajo, ¿ya? Y en las horas de su muerte, de Jesús, Cristo, cuando el cuerpo desapareció ahí en su tumba, Él resucitó y descendió a las profundidades, ¿ya? Y estuvo ahí, y ahí les predicó a los espíritus, eso lo enseña el apóstol Pedro, también la pequeña carta que está antes de Apocalipsis. Ahí Cristo les predicó a los espíritus encarcelados, a las almas. Y ahí Él se presentó, y ahí se cumplieron, por ejemplo, si usted lee por ahí por San Juan, Evangelio según San Juan capítulo 5, 6 u 8 por ahí, hay una enseñanza donde Cristo dice, Abraham se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham conoció a Cristo? Si Abraham existió aproximadamente 1980 años antes de Cristo. Cuando en su muerte, después de morir Abraham, Dios determinó, como él fue considerado Padre terrenal, símbolo de Dios el Padre celestial, que por eso en algún momento de su vida, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, como un pasaje profético de lo que Dios Padre iba a hacer con su propio hijo, 1950 años más adelante. Entonces, hermanos, ahí Cristo determinó, ahí, mire, algo que también aprovecho de decirlo, ahí Cristo resucitó a los 144.000, que como el apóstol Pablo enseña, son las primicias, ¿ya? Lea 1 Corintios, creo que el capítulo 15, y ahí usted va a entender donde el apóstol habla de las primicias, que son los 144.000 escogidos. ¿Por qué primicias? Porque son los nazareos, los primogénitos de las 12 tribus, que nacieron en los tiempos de la ley de Moisés. No se contaminaron con mujer y son considerados santos y vírgenes, ¿ya? Entonces, ahí Cristo los resucitó, pero determinó que después de hacer todo lo que hizo ahí en esas horas, Cristo determinó que los que quedaban ahí iban a dormir. Por eso, y hasta ahí están, y de ahí para acá, hermanos, las almas de los salvados ahí duermen, no en el cielo. Si esa es la mentira más diabólica que puede existir en el mundo, que el que muere va al cielo. Esa es la obra de Satanás, bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Y los teólogos, hermanos, han acomodado muchos versículos enseñados, porque la teología, el origen es el Vaticano. Han acomodado muchos versículos para poder justificar esa abominable teoría. Y aquí el apóstol Pablo, mire que lo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto lo escribe aproximadamente 25, 30 años después de la crucifixión de Cristo.
acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, voy a poner como dice el texto original, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos primero. Eso quiere decir predecesores, no precederemos a los que durmieron, ¿ya? Porque no, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dicen y enseñan que Cristo viene con toda la alma de los que están en el cielo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Satanás insta a los teólogos a cambiar las enseñanzas de Cristo? Porque lo que el apóstol Pablo escribe es de Dios y es de Cristo, ¿ya? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Es arrebatamiento, no como enseñan los instrumentos de Satanás, que será rapto. ¿Ya? Y los muertos en Cristo no están en el cielo, solo, excepto, como el apóstol Juan lo ve en Apocalipsis 5:6, donde vio bajo el altar de Dios la alma de los mártires, ¿ya? Todos los que han muerto como mártires de Cristo para acá, incluidos todos los apóstoles y los discípulos de Cristo, todos murieron como mártires, en muerte terrible. Y acuérdense los años de la Inquisición, que son muchos siglos, ¿ya? Millones de hombres y mujeres. De hecho, una mujer muy famosa, Juana de Arco, fue mártir, porque ella era cristiana y por eso luchó contra el ejército francés y Dios era con ella. Y ella murió en la hoguera, hermano, acusada de bruja, hechicera, como una forma de justificar el crimen. Entonces, su alma no está, hermanos, durmiendo, su alma está en los cielos, ¿ya? Esa es la verdad, hermano. Por eso, hermano, qué terrible, los varones que han seguido a los teólogos, han estudiado teología. En este momento, hermano, puedo decir que miles de pastores, solamente en este país, que han hecho un curso de teología, hermano, para ser pastor, para estudiar. ¿Cuántos obispos se convirtieron en teólogos, doctores en teología? Solo se han convertido en engañadores. Y casi al final voy a decir algo, hermano, que me fue revelado 1 año, 3 meses atrás, respecto de todos los que han seguido a los teólogos. Entonces, hermanito, queda claro, ¿ya?, que será arrebatamiento. Y como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Bendito Dios. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? En el momento de ser crucificado, hermano, los que lo traspasaron con los azotes, eran 70 azotes, si no me equivoco, y el látigo tenía en la punta una especie como una flecha de metal, y afilada y puntuda, y eso, al caer eso en el cuerpo de él, ya le cortaba la piel. Hermanos, la última película que hizo Mel Gibson de la crucifixión de Cristo, donde es la más sanguinaria de todas, pero hermano, es la que más se acerca a la realidad. Y además, que no se olvide usted que uno de los soldados traspasó su costado con una lanza y brotó mucha agua, ¿ya? Por eso dice Apocalipsis, y los que lo traspasaron,
porque su cuerpo, hermano, no solamente fue traspasado por la lanza, ya los azotes con esas esquirlas metálicas, hermano, laceraban su piel, su carne, ¿ya? Todos los que en este tiempo se han levantado contra Cristo, los teólogos, todos, hermano, no van a ver salvación. Entonces, hermano, ahora, el momento del arrebatamiento. Tenemos que, van a pasar muchas cosas, hermano, ese día. Hay cosas que a lo mejor van a empezar a 3, 5, un día, una semana, a lo mejor una semana y media, no lo sé, a lo mejor 2 semanas. Cuando sea tomado prisionero, Satanás va a descender el ángel del Señor con una gran cadena en la mano, como dice Apocalipsis 20, y va a atar a Satanás y lo va a llevar al abismo, a las profundidades. Y ahí va a colocar su sello sobre él para que no haga nada. Pero va a haber mucha turbulencia, hermanos. Por eso Cristo en San Mateo 24 dice que San Mateo 24, miren lo que dice. Aquí. Versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ya? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del otro hasta el otro. ¿Ya? ¿Por qué va a ocurrir esto, hermano? Porque Satanás, yo sé que algunos teólogos enseñan que va a ser atado después del arrebatamiento, porque eso le conviene a Satanás engañar al pueblo de Dios. Pero aquí Cristo enseña que será atado antes. Yo no sé, hermano, si van a ser 2 días, 3 días, una semana, semana y media, no lo sé. Dios no da a saber todo con lujo de detalles. Pero sé que va a ser atado antes. ¿Ya? Y por lo tanto, vamos a ser testigos de eso. Como aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber mucha turbulencia, hermano, ¿ya? Por la caída de Satanás. ¿Por qué esa turbulencia? Porque si usted lee, hermano, por ahí por Ezequiel 28, 29, 30, 31, Isaías 14, ahí habla, hermano, en parte de estas cosas, ¿ya? Haré entenebrecer el cielo por ti. Y el apóstol Pedro también escribe que los elementos ardiendo serán deshechos en estos días. Entonces, hermano, esa va a ser la señal más grande que vamos a tener para no ser engañados. Porque sepa usted, hermano, instrumentos de Satanás, intados por Satanás, con esto de la ciencia artificial, ¿ya? Tiene un nombre, la ciencia artificial, ¿ya?
En cualquier momento, hermano, alguien va a crear una imagen en el horizonte, puede ser Jesucristo, algunos ángeles, y no va a faltar el que crea. Pero hermano, vea lo que usted vea, mientras no pase esto, usted cuídese, no sea engañado, ¿ya? Porque muchos van a engañar presentando como que es la venida de Cristo, y no van a faltar los que salgan corriendo y gritando Cristo viene, es Cristo. Si no hay turbulencia, por lo menos dentro de la semana, que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar sus resplandores, y como dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por lo tanto, hermanos, van a ser por lo menos 3 días, mínimo 3 días, que se van a ver estas señales. Si usted no ve esto primero, por favor no crea, hermano, porque si usted cree que de repente en tal parte se vio Jesucristo o la televisión lo va a mostrar, muchos van a ser engañados. Entonces, hermano, nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos la verdad de Cristo y de los apóstoles, para no ser engañados. Por eso Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de engaño. Bendito Dios. Entonces, hermano, primero, yo me imagino 2 o 3 días que nos van a pasar estas cosas como mínimo, ¿ya? Y luego, la segunda gran señal, atento hermano, el son de la trompeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un sonido que ningún oído humano lo ha oído en esta tierra, excepto el apóstol Juan, siervo de Dios. Porque las trompetas celestiales, hermano, el sonido es distinto. No es como las trompetas que tocan en las bandas, en la orquesta. No, hermano, es un sonido distinto. ¿Ya? Y como no sabemos a qué hora va a ser, puede que sea al mediodía, a la medianoche, puede que estemos durmiendo, estemos trabajando, estemos tomando desayuno, almorzando, cenando, durmiendo. Si es de noche, el resplandor de Cristo que viene en toda su magnitud, en toda su grandeza, con su gran ejército de ángeles que lo acompañan, ¿ya? La noche va a desaparecer y el día va a aparecer, y la noche va a aparecer como el día, ¿ya? La oscuridad, eso está escrito en Apocalipsis, lo mismo te son las tinieblas que la luz, bendito Dios, ¿ya? Entonces, esa va a ser la segunda gran señal, el son de la trompeta. Y ahí, hermano, primero, como lo dice el apóstol Pablo, van a resucitar los muertos en Cristo. Cristo no va a poner sus pies sobre la tierra. Él va a llegar a cierta altura, no sé cuántos metros, ya decirlo es aventurar, pero visible a todo ojo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Y ahí, hermano, primero vamos a ver. Yo vivo aquí, hermano, en el lado norte de San Antonio, arriba, sector de Bellavista. Yo miro hacia el poniente en dirección al mar, hay un cerrito primero, y después de la falda de ese cerro está el cementerio, y después sigue una especie de valle para allá y llega a la orilla del mar. Hay cierta altura ahí en el mar, pero poco, 10 metros, 15 metros. Está en la calle que va hacia el norte y hacia Cartagena. Y de ahí empieza a subir, hermano, porque hay un cerro ahí bastante grande. Y después de ese cerro para acá está el valle donde yo vivo, hermano. Entonces, si yo estuviera en un momento como estoy ahora, pudiendo mirar por la ventana hacia allá, vería, hermanos, cómo las almas de los que duermen y están en el paraíso aquí abajo durmiendo, el alma retomaría el cuerpo, no el mismo cuerpo con el que fue sepultado, sino un cuerpo nuevo, ¿ya? No perecible, ¿ya?
de una carne, una piel, huesos nuevos, no como los que tenemos que se pudren, un cuerpo imperecedero, como dice la palabra. Entonces, hermanos, y luego que son levantados ellos, será cosa de un minuto, que no es poco tiempo. Luego los que estemos vivos, lo que leí ahí en la carta del apóstol Pablo. Ya, luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Y no, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros los que estamos vivos no precederemos a los que durmieron. Porque primero se levantan los que están durmiendo. Y no haya en el cielo, para que vea, hermano, cómo Satanás. Por eso, hermano, yo me gozo cuando puedo decir que los teólogos son todos instrumentos de Satanás. Porque todos enseñan algo parecido a lo que estoy diciendo. Cambian las enseñanzas de Cristo, no son siervos de Dios. Eso, hermano, usted créalo y valorícelo. Porque hay muy pocos hombres, hermano, en la tierra que pueden hablar de estas cosas. Porque casi todos los que han seguido a los teólogos están turbados, engañados, turbados y predican solamente mentira. Bendito Dios. Entonces, hermano, ahí se va a cumplir esto es lo que dice, y esas van a ser las tres señales últimas, ¿ya? Primero, las turbulencias en el cielo. Segundo, el son de la trompeta. Y ahí la tercera, inmediatamente, el resplandor y la venida de Cristo. Y el levantarse, los muertos en Cristo ya serán arrebatados. Bendito Dios. Ahora, hermanos, ¿qué pasará con las iglesias que no siguen a Cristo? Creo que con lo dicho hasta aquí es suficiente como argumento. ¿Todos los que murieron? No. Se levantarán solamente los muertos en Cristo que murieron, habiendo primero aceptado a Cristo y habiendo muerto como fieles a Cristo, cuya alma, como ya lo dije, duerme en las profundidades. ¿Qué pasa, hermano, con las iglesias que no son consideradas cristianas? Y esto, hermano, por favor, lea las enseñanzas de Cristo, ¿ya? No le pido que me crea a mí, créale a Cristo, porque de Cristo hablo yo. Bendito Dios. Como el apóstol Pablo, así también lo dice. ¿Ya? Sucede, hermano, Cristo no va a poner los pies sobre la tierra, Él va a llegar a cierta altura. 100, 200, 300, 500, no lo sé. ¿Ya? Esas cosas Dios no las da a saber porque no es necesario. Dios revela lo justo y necesario, nada más. ¿Ya? ¿A quién le interesa a cuántos metros sobre la tierra va a llegar Cristo? A nadie. Nadie va a ser salvo por saber eso. Suficiente. Y yo me conformo con lo que de Dios he recibido, nada más. Entonces, hermanito, algo importante. San Juan 1:12 dice, y hablando de Cristo, y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí, hermano, caen reos todos los pastores y obispos apóstatas que se han unido a la Iglesia Católica, incluso llaman a los católicos, los llaman nuestros hermanos católicos, el ecumenismo. Ninguno de ellos verá salvación. Esto me fue entregado, hermano, 1 año 3 meses atrás. ¿Qué pasa, hermano? Cristo no viene ni a juzgar ni a perdonar. Muchos van al verle ahí, hermano, y ver que los muertos se están levantando en resurrección, le van a decir, Señor, la verdad, perdóname. No, Cristo, mire, antes de esto, en los cielos, en el trono de Dios, Dios Padre Celestial, me imagino, esto es algo que yo me voy a imaginar. No digo que así va a ser, entiéndase bien. Posiblemente Dios Padre Celestial le va a decir, hijo, a Cristo, ha llegado
el tiempo del fin. Prepárese para que vaya a la tierra a buscar su pueblo. Y ahí Dios y Jesucristo van a abrir el libro, los libros, y el libro del Cordero, que es el libro de Cristo. Y acuérdense que en una de las cartas de Apocalipsis, de las 7 cartas, Cristo dice, para que tu nombre no sea borrado. Hay muchos obispos, muchos pastores que su nombre, y hermanos, diáconos, oficiales, predicadores, porque se volcaron a seguir a los teólogos, su nombre fue borrado, hermano. Entonces, ninguno de ellos se va a levantar. Todos los obispos y pastores, diáconos, oficiales, predicadores, de todo el mundo, que dejaron de seguir a Cristo y se volcaron a seguir a un teólogo, Cristo los borró de su libro y dejaron de ser cristianos, porque cristiano, hermano, no es el que pregona yo sigo a Cristo, no, el que con sus hechos demuestra que sigue a Cristo. Porque Cristo dijo, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. Entonces, hermanito, sucede, Cristo viene solamente a buscar su pueblo. Por eso no necesita pisar sobre la tierra. Va a llegar a cierta altura, ya visible a todo ojo. Y Él resucita solamente a su pueblo. Los que no están escritos en el libro del Cordero, que es el libro de Cristo, no serán ni resucitados ni arrebatados. Y los que estemos, San Juan 14, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Lo vamos a leer, hermano, para una mejor, que haya más creencia y comprensión. San Juan 14. ¿Ya? Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa eso? Si os tomaré a mí mismo, ¿qué significa? Que todo aquel que tiene a Cristo en su mente, en su vida, en su corazón, reconocido como cristiano, porque eso significa ser cristiano, ¿ya? Será, si está vivo, será arrebatado. Pero ¿qué pasa, hermano, con las iglesias que no siguen a Cristo? Y aquí está el gran problema y tiene que ver con el título. El mismo día del arrebatamiento caerá el Vaticano y otras iglesias. Todos saben a qué iglesia me refiero cuando digo el Vaticano. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estos acontecimientos que van a suceder, hermanos, nos van a llevar a entender de grande manera lo grande que va a ser ese día. Cristo se lleva a todos los que Él reconoce como hijos suyos. Se lleva a todos los niños menores de 12, aproximadamente 12 o 13 años. Toda niña, cuando le llega a su primer estado, usted sabe a qué me refiero, a partir de ahí queda en condiciones de ser mamá. Por lo tanto, ya entró el pecado en ella. Pero de ahí para atrás, hasta el vientre de la madre, la niña es santa. Y eso está escrito en Ezequiel 14, Ezequiel 18. Dice, he aquí que el alma del padre no llevará el pecado del hijo, y el alma del hijo no llevará el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermano, esto va a ser un momento terrible, porque muchos abuelos, muchos papás, aún sus bebés, aún la dama que esté a punto de dar a luz, de ahí le va a ser arrancado su hijo. Esto, hermanos, para muchos va a ser terrible. Los bebés, los niños
Cristo se los lleva a todos. ¿Por qué? Porque, como dice Ezequiel 18, el padre puede ser un delincuente, la mamá cualquier cosa, pero el pecado de él o de ella no cae sobre el hijo. El hijo es santo hasta los 12, 13 años, la misma edad para el niño. ¿Ya? Entonces, hermanos, por lo tanto, esto va a ser terrible porque muchos papás, los abuelos van a ver sus nietos menores levantarse. Los van a ver, hermanos, y esto va a ser visible. Todo papá, toda mamá cuyos hijos no se van con el Señor, aunque ellos se queden, van a ver que sus hijos fueron arrebatados sin ver muerte. Va a ser terrible. Hermanos, y esto va a ser una realidad. ¿Ya? Y yo me gozo de poder enseñar esto, hermano, porque nadie ha pensado en esto posiblemente. ¿Ya? Va a ser terrible. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Respecto de la Iglesia del Vaticano, el jefe va a estar allá en el Vaticano. Los obispos, los cardenales, los sacerdotes se quedan. El Santo Padre, como es llamado, se queda. ¿Por qué? Porque ellos, aunque hayan llevado alguna vida un poco santa, pero el pecado de la idolatría los condena. Porque escrito está que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermano, como la televisión está tan avanzada, la televisión, muchos camarógrafos van a ir al Vaticano, van a andar por ahí cerca y van a enfocar a la Iglesia Católica. Y resulta que todos ellos se quedaron. Y ahí, hermanos, recién muchos católicos, miles, se van a dar cuenta que lo que un cristiano muchas veces en una esquina, en una plaza, en un paseo, predicó de estas cosas, nunca le creyeron. Bendito Dios. Y esto, hermano, va a ser terrible porque ya no va a haber perdón, ni no van a poder decirle, Dios mío, perdona, porque ya las puertas de la salvación se cerraron. Cuando Cristo revisa, hermano, los libros, el libro del Cordero, y salga del trono de Dios, en ese segundo de tiempo, Él ya sabe a quiénes resucitará y a quiénes arrebatará. Ni uno más, ni uno menos. ¿Ya? Entonces, hermano, va a ser terrible. El mundo católico se queda con todos sus jefes. Los testigos de Jehová, aunque sean fieles a Dios, pero ellos no aceptan a Cristo. Los mormones, engañados, hermanos, por 2 siglos casi ya, por un ángel que se hizo pasar como ángel de Dios, llamado Mormón. Bendito Dios. Los adventistas, hay una rama de los adventistas que creen en Cristo, pero hay otra rama que no, los que se quedaron pegados, hermano, en el día sábado, que no creen en la existencia del alma, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, no creen en el infierno, ni tampoco en el paraíso, porque para ellos el alma simplemente la persona muere y no queda nada, ¿ya? Pero nosotros, hermanos, tenemos a Cristo y a los apóstoles. Si usted duda de lo que estoy diciendo, hermano, lea las enseñanzas de Cristo, San Juan, San Mateo, lea las cartas del apóstol Pablo, lea del apóstol Pedro, y ahí, hermano, lea Hebreos, Santiago, y ahí, hermanos, va a entender que lo que estoy diciendo es verdad, porque si no, hermanos, no lo diría. Se quedan todas las iglesias, hermanos, que son reconocidas como cristianas, porque Cristo no viene a buscar al que no pertenece a su ejército, hermano, que no es de Cristo. ¿Qué pasa, hermano, con los obispos y pastores, diáconos, oficiales,
y los teólogos, todos. ¿Qué pasa con ellos? Hermano, mire, como Dios siempre está revelando, habían cosas, hermanos, que Dios no me las había dado a saber. Y aunque me fue dicho hace 31 años atrás, que en algún momento Dios iba a seguirme revelando, porque Él no puede revelar todo, porque si me hubiera dado todo en la misma noche, la vanidad me habría consumido, pues, hermano. ¿Ya? Porque el hombre se desbanda, hermano. Dios me fue suscitando. Y la última gran revelación de Dios la recibí el martes 6 de agosto del año pasado. Yo algo había dicho de esto ya. Yo estaba hospitalizado, hermano, porque me dio un accidente cerebrovascular. A mí me perjudicó mucho, hermanos, el colesterol malo y porque la hipertensión, y siempre tuve mucha coagulación en la sangre. Cuando yo me hacía un corte, cuando niño, cuando trabajaba, no faltaba, me decía que bueno que tiene coagulación porque eso evita que sangre, pero no es bueno, hermano, al final. Y eso me produjo, hermano, un coágulo en alguna parte del cerebro y me dio un accidente cerebrovascular. Felizmente, hermano, porque Dios es el que determina todo, mi cara no, lo que fue una gran sorpresa para la neuróloga en el hospital. De hecho, ella me visitó yo fui hospitalizado el día martes. El día martes, sábado 4, porque fue sábado primero. Sábado 3, domingo 4, lunes 5, martes 6. Martes 6 era. Ese día yo fui hospitalizado. Ella me visitó el día miércoles por primera vez, como a las 9 de la mañana, y autorizó, hermano, decretó que me hicieran un escáner completo, hermanos, al corazón y al cerebro. Fui metido en 2 máquinas distintas. Eso fue el día miércoles, cerca del mediodía. Y ella me visitó, hermanos, el día viernes, ¿ya? Y ya tenía los resultados de los 2 escáneres, al corazón y al cerebro. Y ella el día viernes, hermano, como a las 9 llegó y me dijo: hola Regalón, ¿cómo estás? Bien, señorita. Le dije: bueno, complicado, tengo todo el lado izquierdo dormido, no podía mover la pierna, no podía hacer así, pero mi cara, ningún problema. Y creo, hermanos, que Dios evitó que mi cara quedara vuelta para cualquier lado, porque habría sido fuerte para mi esposa, para mi hijo, verme de esa manera. Lo entendí así, hermano. Y yo le dije: señorita, ¿por qué me dice Regalón? ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo: es que sabe, me dijo, lo que a usted le dio fue muy fuerte. Hay personas, me dijo, que le ha dado lo mismo que le dio a usted y llevan años en estado vegetal. Y otros no, se han recuperado muy poquito, pero siguen, no pueden caminar. Sin embargo, me dijo: usted, no entendemos por qué su cara no sufrió ningún problema ni efecto. Y el lado izquierdo, me dijo: bueno, poco a poco se va a ir recuperando. Y bueno, yo le dije: señorita, lo que pasa es que yo soy cristiano, ¿ya? Y yo sé que Dios Padre y Jesucristo son los que ponen el límite en todas las cosas. Y al parecer, me dijo: sí, porque no entendemos, me dijo. Es serio lo que le estoy hablando. No entendemos por qué usted no sufrió el daño que tenía que haber sufrido, porque fue muy fuerte lo que le dio. Y eso me lo dijo el día viernes, ¿ya? El día sábado en la noche, hermano, Dios me dio una bendición. Fui visitado por un ángel del Señor con imagen de un anciano. Algo que muchas veces he tenido, hermano. En la visión, yo estaba en un lugar y llegó él y nos encontramos porque éramos muy conocidos por muchos años. Y hacía un tiempo que no nos veíamos. Nos vimos, nos abrazamos, nos saludamos y nos sentamos a conversar de las cosas de Dios.
Y él me dio, hermano, a saber varias cosas de esto. El año 2000 y el 2003, por ejemplo, como 35, 40 pastores de aquí de San Antonio se levantaron en mi contra. Me quitaron un programa en la radio el año 2000, el año 2003, que yo ya 3, 4 años predicando en la Plaza San Antonio, en el paseo, los días domingos. Me quitaron la predica, hermano, porque ellos, como son ecuménicos, hermano, los ecuménicos son todos desechados de Dios. Ningún pastor ni obispo ecuménico verá salvación. ¿Por qué? Porque ellos se unieron, hermano, a la Iglesia Católica y a otras iglesias, y con eso lograron recibir un dinero que todos los años el gobierno les pasa a través de las manos de la Iglesia Católica, que son muchos millones de pesos. Y como eso es lo que consiguieron, hermano, con la ley de igualdad de culto. Pero cuando ya la ley salió por ahí por el 95, 96, esto comenzó el año 90, hermano, cuando Patricio Elwin fue presidente. En el primer año le dio a la Iglesia Católica varios miles de millones de pesos. Y los obispos y pastores de Santiago y de la provincia dijeron, bueno, ¿y por qué a la Iglesia Católica sí y a nosotros no? Vamos a luchar por la ley de igualdad de culto. Bendito Dios. Entonces, hermano, voy a buscar una cita, hermano, que tiene que ver con lo que digo. Porque todo tiene... Hay un juicio, hermano. ¿Ya? Porque la Iglesia Católica, hermano, les puso 4 condiciones. Prohibirle a los predicadores que en la calle, paseo, plaza o parque o pasaje alguno hablen contra la idolatría. ¿Ya? Segundo, enseñar que todos somos hijos de Dios. Por eso ellos llaman los hermanos católicos. Y Cristo en San Juan 1:12 dice que solamente los que recibieron a Cristo y creen en su nombre fueron hechos o llamados hijos de Dios. Que todos somos hermanos. Esa es la tercera. Claro. Y Jesús en un momento dijo, él estaba en un recinto enseñando a una multitud, y le dijeron, afuera está tu madre y tus hermanos, te buscan, quieren hablar contigo. Y él alzó la mano a la multitud y dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y alzó la mano y la movió así, me imagino que no son así. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la cuarta condición, que si un día, en algún momento, la Iglesia Católica los llamaba a alguna reunión, tenían que ir todos. Estas 4 condiciones, hermano. ¿Ya? Entonces, por eso, hermano, a mí este gusano, como casi 40 pastores de aquí a San Antonio, me quitaron en el año 2003 la prédica en la plaza. Porque como me lo dijo el 10 de octubre, me acuerdo muy bien, quién era el presidente, por amor al Evangelio y a Cristo no lo voy a nombrar. Solamente voy a decir que era el presidente de la confraternidad de ese día. El lunes 10 de octubre, como a las 8:30, 25 para las 9, en la casa donde se estaban reunidos, y él me dijo, nosotros como confraternidad y como pastores, no queremos que usted siga predicando en la plaza, porque usted en la plaza está predicando contra la idolatría. Y nosotros no queremos tener problemas con la Iglesia Católica. Yo esto, hermano, lo he enseñado otras veces, pero tiene que ver con esto. Entonces, hermanos, no se dieron cuenta. Ahí Dios me permitió ver la venda de Satanás puesta, hermano. Porque ellos no estaban defendiendo como pastores lo que tenían que defender, la verdad de Cristo, no. Estaban defendiendo a la Iglesia Católica para poder recibir el dinero sucio, vil,
y asqueroso que reciben, no sé si una vez al mes o dos veces, una vez al año o dos o tres veces, no lo sé. Y mire lo que dice Isaías 31, 1. Aquí está el juicio, hermano. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Dios. Ahí está el juicio, hermano, para ellos. Cuando la palabra del Señor dice, ¡ay!, es juicio. Juicio y sentencia, sin derecho a perdón. Y esto, hermano, esto me fue explicado, hermano. La noche era el sábado 10. Sí, porque había sido, yo fui hospitado el martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9, sábado 10, en visión de sueño. Mire, hermano, ese anciano con el que éramos muy queridos, nos abrazamos mucho, muy cariñosos, y después empezamos, hermano, a conversar de las cosas de Dios. En la vida real, no lo conozco, hermano. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Era un ángel del Señor con imagen de anciano. Bendito Dios. Y él me dijo, todos los que se levantaron o se han levantado contra ti, no verán salvación. Por eso, y esa orden me la dio Dios el año, fue en octubre del año 2000 cuando me tuve que retirar de la iglesia donde estaba acá en San Antonio, porque Dios me mostró que todas las puertas estaban cerradas y yo tenía que seguir con el programa en la radio que terminó en diciembre. ¿Ya? Y ahí Dios me dijo, apártate de todos los que se levanten contra ti o rechacen el conocimiento que yo te he dado. ¿Ya? Y si Dios me pidió apartarme de ellos, eso he hecho, hermano. ¿Ya? Pero ningún instrumento de Satanás, con la ayuda de mi Dios, me ha podido sacar o soltarme del brazo poderoso de mi Dios. Porque aprendí algo, hermano, en ese tiempo. Y lo aprendí caminando con mi niño que estaba chiquito. Una vez, hermano, en el parque en Santiago íbamos con mi esposa y a él le gustaba correr. Y ya de mi mano, hermano, tomado de un dedito así, como chiquito, y de repente tropezó, hermano, y cayó. Y ahí Dios me dio, hermano, a entender, ahí mismo, lo que significa un versículo maravilloso que está escrito por ahí. Y yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Usted, hermano, no trate usted de tomarse del brazo poderoso de Dios, porque usted, ningún hombre de esta tierra, tenemos poder como para tomarnos tan fuerte. Deje que Dios lo tome. Deje que Dios lo tome. Si usted deja que Dios lo tome, nunca, jamás Dios lo va a soltar. Podrá quedar colgando de su mano, pero no va a caer. Esa es la diferencia. Así también usted, mi hermano. Deje que Dios lo tome. No trate de tomarse usted. Por eso alguien, un instrumento del Señor, inventó el corito que dice, toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. ¿Ve cómo que las cosas de Dios calzan? No dice el coro, déjame tomarte con mi mano, no. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. ¿Se da cuenta, hermanita? Todas las cosas de Dios coinciden, concuerdan. ¿Ya? Entonces, hermano, por lo tanto, todos los pastores de las iglesias ecuménicas son el 31 de octubre, hermano, el abominable día de los evangélicos. Es un día abominable para Dios. Ahí los vio usted en todas partes.
desfilando, saliendo a caminar con letreros al pecho colgados, soy cristiano, soy evangélico, y Cristo los mira, va a vomitar y luego les dice, tus hechos y tus palabras, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras, bendito Dios, porque es un día abominable, hermano. El mismo día que el mundo, usted ve como los niños salen vestidos de diablito, con cosas, hermano, vestidos como brujas. El mismo el día de Halloween, en que muchos se visten de brujos, de brujas, visten a sus niños de diablito y no saben el daño que le están haciendo. ¿Ya? Ese mismo día se determinó como el día de los evangélicos, hermano. Gloria a Dios, porque Dios me dio a saber esto. Santo y bendito es su nombre. Porque son cosas, hermano, que han atrapado a miles de cristianos, miles de pastores, hermano, cayeron en estas trampas. Y ahí los ve usted, hermano, desfilando con lechero al pecho. Más mire sus hechos, porque Cristo lo dijo, tus hechos hablan mucho más fuerte que tus palabras. No sacan nada, hermano, con salir con letreros, con lienzo, con bandera. A un homosexual entre medio. Si sus hechos, hermano, Cristo los mira, Dios los mira y le da asco, hermano. ¿Ya? Entonces, hermanito, volviendo al tema principal. ¿Quiénes se van con Cristo? Solamente los que aceptaron a Cristo como su Salvador. El que no es reconocido como cristiano se queda. ¿Tendrá otra oportunidad? No. Eso es obra de Satanás a través de los instrumentos que el anticristo tiene, con títulos de teólogo. Porque de ahí parte todo. Ellos son los que han turbado al pueblo de Dios, que habrá otra oportunidad. Ellos son los que enseñan que habrá rapto y no arrebatamiento. Ellos son los que enseñan que la gran tribulación será después del arrebatamiento. Bendito, ellos son los que enseñan que el que muere va al cielo. Bendito Dios. Vamos a ver, hermano, a dónde va a ir su alma cuando mueren. Porque cayeron en la garra de Satanás. Si Satanás, hermano, nunca estuvo derrotado, eso lo enseñan justamente los instrumentos de Satanás. Considere lo que dice un versículo que muchas veces lo he citado, pero tengo que seguir repitiéndolo. Ezequiel 28:3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Si Satanás se la sabe toda, hermano, lo dice ahí. No hay secreto que te sea oculto. ¿Por qué la corrupción en la política? Todos corruptos, hermano, en todo el mundo. Si esto no es aquí en Chile nomás. Porque Satanás, hermano, sabe que nunca como ahora, sabe que le queda poco tiempo. Y eso está escrito en Apocalipsis 13, si no me equivoco. Donde dice, ay de los moradores de la tierra. Apocalipsis 12, 13:10. El versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bendito Dios. Y cuando vio
al dragón que había arrojado a la tierra, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Eso significa, hermanos, la mujer, gloria a Dios, significa el Evangelio de Cristo, porque somos llamados la novia de Cristo. Y el hijo varón simboliza a Jesucristo. Bendito Dios. Estas son las cosas, hermanos, que yo puedo decir, gracias a mi Dios bendito, nada más. Entonces, amados hermanos, todas las iglesias cuyo caminar no ha sido de un fiel cristiano, se quedan, hermanos. Desgraciadamente, se quedan. Ahora, muchos de ellos, después del milenio, en el juicio final, ahí van a ser perdonados. Porque ahí recién, hermanos, van a tener efecto las obras. Ahí se cumplirá lo que Cristo dice en San Mateo 25. San Mateo 25, donde habla, tuve hambre y me diste de comer, estuve ahí. San Mateo 25. Ya, ahí es donde dice que dirá a unos, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, preso y enfermo en la cárcel me visitaste. Y le van a decir, Señor, ¿y cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces, amado hermano, esto va a ser terrible, ¿ya? Repito, Cristo se lleva a todos los niños. ¿Por qué? Porque escrito está que el Hijo no llevará el pecado del Padre. Y el límite de edad es cuando la niña le llega a su primer estado, aproximadamente la misma edad el niño hombre. De ahí para arriba ya entra el pecado, pero de ahí para abajo hasta el vientre de la madre, la niña y el niño es santo, ¿ya? Incluso, hermano, por conocimiento se lo digo, los hechiceros no pueden hacerle grande daño a un niño, ni tampoco a una madre que está embarazada. He visto ambos casos, hermano, ¿ya? Vi a un varón de nacionalidad argentina, lo conocí en Santiago, hermano, el año 95. Se casó con una chilena y vinieron para el verano del 95, en la misma población donde yo vivía. Y el niño pasaba enfermo, pero igual podía ir a la escuela, pero tenía problemas. Y era porque Dios me dio a saber que el papá era hechicero. Y estaba haciendo la última práctica que tenía que hacer para quedar ya definido como hechicero, que era hacerle daño al ser más querido. Y ese daño se lo estaba haciendo a su propio hijo. Era un pequeño de unos 7, 8 años, ¿ya? Y me tocó ungirlo, hermanos. La honra y la gloria para mi Dios. Pero no lo ungí porque llegó a la iglesia el hermano cuya hermana venía llegando de Argentina y llegó el día sábado. Y él invitó a su hermana y su cuñado y el sobrino a la iglesia, y para que fuera ungido. Pero apenas lo vi, hermano, se produjo, apenas, yo estaba afinando una guitarra cuando entraron en el local, y apenas miré al joven, al varón, hermano, se produjo un choque espiritual, porque él era hechicero. Y Dios me dijo de inmediato, no, él es hechicero, y él tiene enfermo a su propio hijo, no lo unjan hoy. Tienen que hacer medio ayuno y oración toda la semana, y el próximo domingo podrán ungirlo. Y yo le dije todo eso al hermano guía, y así lo hicimos. Toda la semana, hermano, nos juntábamos a las 9 en la noche y orábamos 1 hora, pidiéndole al Señor la fortaleza, y al día domingo siguiente el niño fue ungido, y ahí fue sano, hermano. Pero se produjo, hermano, un golpe tremendo espiritual con el varón.
¿Ya? Al punto, hermano, si no me equivoco, el varón salió para afuera. ¿Ya? Y porque se sintió, hermano, fue un rechazo total. El Espíritu Santo, que por misericordia estaba en mí, lo derrotó, hermano, y el varón tuvo que salir para afuera. Y el niño fue sano. Esas cosas he vivido, hermano, en bendición de Dios. ¿Ya? Y el hermano que estaba en el púlpito, ese hermano vio con vista espiritual como por la boca del vientre del niño caía mucha basura. Y quedaba ahí, no quedó visible al ojo humano. Pero él vio con vista espiritual, hermano. Era un hermano, un siervo de Dios que tenía ese don. Y confesó, hermano, que había visto eso. Bendito Dios. Entonces, amado hermano, estas cosas sucederán el día del arrebatamiento. Recuerda, hermano, y considere eso. Considere las tres circunstancias previas a la vista de Cristo. Las confusiones, el que el sol se oscurece, la luna, la turbulencia en el cielo. Segundo, el son de la trompeta y inmediatamente el resplandor de Cristo. ¿Ya? Esas van a ser las tres señales que tenemos que tener claro en el momento del arrebatamiento para no ser engañados. Amados hermanos, los hermanos que ya por 3 o 4 años nos conocemos a través de este canal, hermanos, en la pantalla aparece mi número de teléfono. Me gustaría, hermano, que un hermano que crea en el Señor, en todas estas cosas, me llame. Es tiempo de unirnos, hermano. Mire, yo aquí, mi hermano, ya a lo mejor, a ver si antes de Pascua viene, va a venir acá un obispo que conocí en septiembre, y hay un pastor que entre ellos tienen que conocerse, de acá de San Antonio. El único pastor que Dios me ha puesto a su lado, y Dios me ha dado a entender que tienen que conocerse. Además, conozco ya varios pastores ya por Chillán, Cabrero, Yumbel, Los Ángeles. De hecho, el sábado 18 de octubre anduve por allá, hermano, ya en una vigilia. Entonces Dios está, hermano, uniendo el remanente que Él apartó. ¿Ya? Y por lo tanto, hermanos, ¿por qué? Porque Dios va a unir su pueblo. Todos los que son de Dios, los que no son de Dios van a quedar donde están nomás. Ningún ecuménico, ningún pastor que estudió teología, ninguno va a estar con nosotros. Porque no son del pueblo escogido de Dios. Se apartaron. Dios evitó que a quienes Él consideró, no les permitió. Mire, hermano, he conocido 2 obispos y varios pastores. Ninguno de estos pastores son seguidores de los teólogos. Tampoco los obispos. ¿Por qué? Porque Dios los sujetó, hermano. Ese es el pueblo que Dios va a empezar a juntar. Y ahí, hermanos, viene luego, muy luego, no sé cuándo va a ser. Tal vez 1 año, 2 años, tal vez menos. Viene la última llenura del Espíritu Santo. Y tengo que decirlo, hermano, por misericordia grande de Dios, voy a recibir una gran llenura del Espíritu Santo. Y vamos a hacer los más grandes milagros. Dar la vista a los ciegos, hacer andar a los tullidos, a los cojos, a los mancos. Muchos tullidos, muchos que tenga algún... Dios le va a dar la vista a todos los ciegos, hermano. Por eso Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. En el momento del arrebatamiento no va a haber ningún no vidente en la tierra. Porque la profecía tiene que cumplirse. Todo ojo le verá. Y Dios va a usar su instrumento para darle la vida. No soy el único, hermano, porque un solo hombre se moraría
muchos años en recorrer todo el mundo. No, somos varios, no sé cuántos. A mí posiblemente me va a tocar acá. Dios me mostró muchas visiones en la plaza, 2 o 3 visiones en la plaza y más haciendo, hermano, ungimiento y grande, en grande bendición. ¿Ya? Porque Dios así, hermano, va a recuperar muchos del pueblo que le arrebató Satanás. ¿Ya? Dios a todos los no videntes los va a convertir en evangelistas y con sus hechos y su historia van a ganar a su familia, a muchos. ¿Se acuerdan de los niños que tienen el síndrome de Down? Dios los va a sanar a todos. Y con el testimonio de ellos, Dios va a llamar a muchos. Así va a recuperar Dios en parte todo el pueblo que Satanás y el anticristo le han arrebatado. Y en esta iglesia que se va a formar, no habrán solamente pastores. Y los obispos, su título será cambiado por pastor mayor. No habrán más obispos, porque el título de obispo, hermano, ha servido para la pura vanidad. Hay hombres que, porque no fueron elegidos ellos obispos, se fueron de la iglesia, arrastraron a otro, y por allá formaron otra iglesia, y por allá fueron ungidos obispos. La pura vanidad. Dios los va a sacar. Muchos de ellos, bueno, conozco solamente 2 hermanos. Amados hermanos, hasta aquí este episodio 26. El mismo día del arrebatamiento caerá el Vaticano y otras iglesias. Créalo, hermano, y considera lo que significa ser cristiano. Cristiano significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Así que, hermanos, toda honra, toda gloria, toda alabanza para nuestro Dios. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y las más ricas bendiciones para todos, ahora y siempre. Amén.